Bueno, yo en función de que tenemos esta semana, la semana que viene y la otra semana ya nos vamos a encontrar, entonces vamos a utilizar estas 2 semanas para iniciar la lectura de un texto que es de un autor contemporáneo que se llama Romain Gubert. El texto se llama La mirada opulenta, es un texto publicado, bueno, el autor es barcelonés y el texto está publicado en Barcelona, lo edita Gustavo Gil, es una editorial bastante cara, porque es editorial española, pero tiene mucho libro de arte, son de esas editoriales que si uno elige por editorial, siempre las revisa porque tiene mucha publicación de textos de arte, de semiótica del arte, de diseño y demás. ¿Qué vamos a leer? Nosotros vamos a leer un fragmento del libro de él. El libro se llama La mirada opulenta y está vinculado a el concepto de ícono, de representación icónica, y vamos a ir analizando. Yo esta semana les sugeriría la lectura desde la página 59 a la 72, o las que vayan pudiendo hacer. Tiene un cierto grado de complejidad. ¿Por qué me interesa que lo empecemos a leer ahora y lo sigamos leyendo la semana que viene? Porque así en el día que nos encontremos podamos ver las dudas. De manera que hoy les daría como una presentación, la semana que viene continuamos y la semana que nos encontremos nos abocamos a Gubert, ¿no? No sé si nos va a alcanzar el tiempo para todo lo que estoy pensando que vamos a hacer cuando nos encontremos. Estoy tan ansiosa como los chicos, como si le hubieran dicho que van a ir a una fiesta. Bueno, ¿qué es lo que nos interesa? Tiene que ver un poco con empezar a reflexionar sobre el origen de un tipo de imagen, a lo que probablemente ustedes llamen figurativa, ¿no? Digamos, si observamos la primer diferencia que podrían haber hecho desde que empezaron, que puede hacer cualquiera, me encantó eso que plantearon, ¿no? Es decir, bueno, el análisis que hizo Vergara era un análisis que lo que buscaba era llegar a mucho público, entonces se quedó con el tema. Me pareció fantástica esa lectura, ese análisis que propusieron, porque bueno, hay cuestiones que las vemos, pero no sabemos lo que estamos viendo, ¿no? Que decíamos, bueno, la especificidad de nuestro lenguaje, y que por eso es necesario enseñar este ABC, que es lo que aprendemos y que están ustedes también aprendiendo, y que todos los que pasamos por cualquier carrera de artes visuales tenemos lenguaje visual. Los lenguajes visuales son troncales, diríamos, ¿no? Porque es nuestro ABC, como que nos enseñan a hablar, ¿no? Entonces, vuelvo al tema de... Entonces, si hacemos una primera diferenciación entre dos tipos de imágenes, ustedes dirán, bueno, una es figurativa y la otra es abstracta, ¿no? Y entonces acá aparece este tema de a qué me refiero cuando refiero de esta relación que establece la imagen con el referente. Entonces vamos a recurrir a una terminología y a una disciplina que se llamó la semiótica, ¿no? Y la semiótica nos permite observar las imágenes y este tipo de imágenes a las que se le ha llamado figurativas, pensarlas como imágenes icónicas, ¿no? Es decir, como una presencia virtual, porque no está ahí, ¿no? Como una especie de fantasma, ¿no? De una ausencia real. Parece un trabalengua lo que les acabo de decir. A ver, esta imagen de Plinio es un retrato, ¿no? Sin embargo yo diría, lo veo a Plinio, es un hombre, pero no es un hombre, es el retrato de un hombre, ya eso lo sabemos, retrato, género, ¿no?
de una figura masculina. ¿Está ahí? No. Sería el fantasma, sería esa representación. Sin embargo, hasta nuestra misma expresión, no decimos es la representación de un hombre, es lo que empezamos a aprender acá y lo decimos nosotros, pero si salimos a la calle y con cualquier fulano o fulana que nos encontremos, te va a decir es fulanito, ¿no? Entonces, una imagen icónica tiene como característica esta idea de una presencia virtual, me llamo virtual porque estamos atravesados por esta virtualidad, virtual, de una ausencia real. Es decir, lo real se refiere a algo real, a algo que está por fuera, que existe en la vida, pero que está representado, ¿no? Que eso lo habíamos estado charlando, ¿no? Pero, ¿cómo estas imágenes se van a ir desarrollando a lo largo de los siglos? Y entonces el autor va a empezar a analizar a qué nos referimos cuando hablamos de ícono. ¿Y por qué lo recupera a Plinio el Viejo? Plinio el Viejo escribe un texto, la Historia Natural, en la antigüedad, y habla, a partir de una leyenda, el origen de la imagen, ¿no? Entonces, esta idea de que hubo un momento en donde la imagen tenía que ver con esta sombra, este reflejo, ¿no? Podríamos decir Narciso con su espejo, Plinio con la leyenda de la hija de Lutades, ¿no? Es decir, hay toda una tradición en la representación en las imágenes que se instaló como el modo de hacer y que se fue rompiendo después, pero que las imágenes tienden a dominar, tienden a ser de tipo figurativo, nosotros diríamos de tipo icónico, ¿no? Remiten a un modo de pensamiento icónico. Sigo la próxima, me quedo larga. Imágenes. Si yo les preguntara con respecto a lo que vienen leyendo con respecto al texto y a esto que decíamos, y lo hemos dicho también en Historia del Arte y la Cultura. Nosotros somos hombres simbólicos, somos animales simbólicos, decía Cassirer, o sea que tenemos la posibilidad de mediatizar. Lo que nos hace específicos es nuestra capacidad de no necesitar relacionarnos directamente con las cosas, sino de que a partir del lenguaje, de los distintos lenguajes, podemos tener una relación con las cosas, ¿no? Yo doy un ejemplo un tanto morboso, pero bueno, nosotros hablamos de autores, y algunos autores, bueno, se ha dado que la mayoría de los autores que estamos viendo en esta asignatura están vivos, pero, qué sé yo, si yo les hablo de Platón, no vengo acá con el cajón y con el cuerpo de Platón para poder hablar de Platón. Para ello tengo la posibilidad de nombrarlo a Platón y que ustedes sepan, de ir a leer los textos, no necesito de que esté él contándolos. Y esto es lo que me permite, cuando decimos nosotros, mediatizar. Pero dentro de esos distintos lenguajes, nosotros nos dedicamos a un lenguaje especial, que es el lenguaje visual, que se vincula con toda una comunicación icónica, ¿no? Entonces, aparece una relación entre la mayor abstracción, que serían las palabras. Las palabras no tienen ninguna relación directa con el objeto, ¿no? Con el referente del que hacen. Es decir, yo no tengo cara de Itatí. A mí me eligieron un nombre y por el otro lado estaba la persona. Después me fue construyendo me fui identificando con ese nombre, y la gente cuando dicen Itatí
los que me conocen saben que se están refiriendo a mí, imaginan con una imagen, justamente, bueno, perdón, valga la redundancia. Entonces, ¿a esto qué quiero decir? Cuando, si ustedes siguen el texto, habla justamente del lenguaje y habla de la comunicación icónica, y acá me interesa que puedan ustedes observar las relaciones con el referente. Yo les dejé una serie de huellas cuando somos chiquitos y nos pintamos las manos y dejamos las manitos en la hoja de papel, o cuando ponemos, vieron, frente al vidrio y dejamos nuestros labios. Es decir, son huellas, las huellas digitales que buscan las policías y demás en los crímenes, la huella del auto, ¿no? Es decir, hay una relación de cercanía con el referente, con el objeto real, que es mucho más cercana que, supongamos, el dibujito de mujer, niño, discapacitados, ¿no? Estos dibujitos que son abstracciones que se han hecho. Sin embargo, ustedes la entenderían. O, por ejemplo, las imágenes que también son abstracciones, son construcciones conceptuales que se van alejando, pero que si bien se alejan de ese referente, del objeto real que es la flor, buscan una simplificación de aquello que podríamos decir la huella o la sombra de la flor. La sombra estaría más cercana al objeto y este esquema mucho más lejano. Les dejo una imagen en donde sí vemos vinculado a esta idea de, en todas hablamos de convenciones arbitrarias culturales, en donde para poder seguir comunicando tengo que mantener una cierta relación con el referente. En donde rompo esa relación con el referente, aparece esto que llamábamos abstracción. ¿Está claro hasta acá? Nosotros vivimos abstrayendo cuando hablamos de conceptos, porque los conceptos no se ven caminando, decíamos, sino que son abstracciones. Entonces, cuando nos dice que pintemos y que la acción de pintar, de esculpir, es una acción que nos está vinculada al pensamiento, es algo sumamente lejano, porque hay un pensamiento, hay una abstracción en la construcción de esa imagen. ¿Esto se entiende? Bien. Yo lo que intento es no complicarles la existencia, sino acompañarlos en la lectura del texto. Ahora les dejo algunos ítems que me interesa que sí puedan ir sacando del material que van a ir leyendo, que lo vamos a seguir trabajando la semana que viene. Y vamos a hacer una actividad integradora de todo el material. ¿Está claro? Bien. Entonces, esta semana empezaríamos con el apartado que se llama la representación icónica entre la imitación y el doble mágico. Y leo la primera frase que dice: toda representación icónica, hasta acá veníamos, es antes que nada signo de una ausencia. Esto que habíamos dicho, ¿no?, al principio. La del objeto o sujeto representado y al que sustituye simbólicamente en el plano de su información. Y después viene una tabla en donde hay distintas representaciones. Ustedes saben que hay lenguas ideográficas, ¿no? Piensen en los jeroglíficos, ¿no?, en donde hay una remitencia con el referente, si remiten al referente. Entonces, esto que habíamos dicho, ¿qué es una representación icónica? Una representación icónica es un signo, o sea, es algo que está en lugar de otra cosa, ¿no? Y eso que está en lugar de otra cosa, ¿no?, esa representación, como esa presencia de la ausencia, implica que
sustituye simbólicamente a eso que está representando, ¿no? En especial se ve mucho en el tema del retrato, ¿no? Es decir, que lo sustituye, está la figura, el retrato del rey, está representado. Dice, no es difícil imaginar que las primeras formas figurativas que el hombre primitivo pudo reconocer y que no coincidían con el sujeto u objeto figurado fueran las huellas de los pies, ¿no? Y esto vinculado a este carácter de indicio, ¿no? Es decir, cuando los investigadores, uno ve las películas esas a mí me encantan las películas de misterio, uno ve las películas de misterio y dicen, bueno, voy a buscar las huellas digitales, a ver quién entró, quién estuvo acá y robó, ¿no? Es decir, o lo que hablábamos al principio de año cuando hablábamos de las fotografías, ¿se acuerdan? Que este uso de la fotografía en ese carácter indicial, en ese carácter de documento, ¿no? Es decir, no solo puede ser a nivel artístico, sino que también para sacar una foto tiene que haber existido la situación, ¿no? La persona. Entonces, ese carácter de verdad dado a la fotografía tiene que ver con esta relación, ¿no? Con esta huella, ¿no? Fíjense que empezamos, a mí me gusta siempre que logren relacionar todos los temas que vamos viendo durante el año, ¿no? Eso me encanta, porque es como que ustedes lo han ido aprendiendo. Entonces ahí aparecía esta idea de la huella, de la sombra. Yo veo una sombra y ya me asusto, ¿no? A veces, supongamos si estuviéramos, no sé, en un bosque perdidos a la noche, bueno, no a la noche, a la tardecita, porque si no, no podría haber sombra, o bueno, estuviera perdido y voy con una linterna y veo la sombra de un animal. Y bueno, ya me empiezo a asustar. Porque es una representación de algo que se me viene, ¿no? Entonces, todas estas, esto que llamamos escenas fantasmáticas, constituyen las primeras imágenes icónicas involuntarias. Y acá aparece lo de lo voluntario y lo involuntario. Nadie tiene la voluntad de andar con sombra, pero la sombra nos acompaña. ¿Cuántos poemas que se le ha dedicado a la sombra? Uno cuando está en total soledad, yo digo, bueno, prendan una luz, ilumínense de noche y van a ver que no están solos, que la sombra los acompaña. Y pueden hablar con su propia sombra. Bueno, estaba re loca la profe. Es decir, son involuntarias. El ladrón no tiene la voluntad de dejar su huella o de dejar la marca en el piso. Pero empieza a aparecer otro grupo de imágenes icónicas que se van a llamar, que van a ser voluntarias. O sea, que va a haber alguien que las haga. Y son a esas a las que nosotros nos dedicamos, ¿no? Aquellas involuntarias, ¿no? Y si retomamos el texto de Weber, dice, son aquellas a las que Peirce, es un semiólogo estadounidense, otorgó el estatuto semiótico de índice, de índices. Esto de carácter indicial de la fotografía viene de aquí. Entonces, cuando hablamos de carácter indicial es un índice, es algo que habla de esa presencia involuntaria de un resto de lo real. Pero por el otro lado tendríamos aquellas otras imágenes icónicas voluntarias, ¿no? Luego habla de esta cultura icónica en la que la sociedad posmágica, ¿cuál sería la sociedad? La nuestra, está dominada por la razón, ¿no? Hablábamos de cómo, en especial desde la modernidad se instala este dominio de la razón, entonces ya no andamos creyendo en espíritus y cosas así, aunque todo, yo como digo siempre, uno no cree en los fantasmas ni en las brujas, pero que las hay por las dudas, ¿no? Todos tenemos algo de mágico. Y permitió a sus ciudadanos operar con símbolos que representaban y sustituían conceptualmente a las realidades representadas, ¿no? Entonces empezamos a jugar con estas figuras representadas.
luego va como se produce el aprendizaje del niño, demás, y cómo estamos rodeados de esas imágenes que no son de esos referentes, ¿no? Es decir, el referente puede ser real, y acá hay un término que me gusta, que lo empiecen a incorporar a su vocabulario, o verosímil. Algo verosímil es algo creíble, no necesariamente tiene que ser real. Y acá da el ejemplo, ¿no? Es decir, es verosímil, qué sé yo, es creíble, dice, sobre todos los imposibles verosímiles de cada género cultural, por ejemplo, él dice la alfombra voladora, Superman. Superman no existe, ¿no? Pero es creíble. Las sirenas, los marcianos, qué sé yo, no nos hemos andado viendo, algunos lo han visto, pero nosotros no, las alfombras voladoras, ¿no? Es decir, la literatura construye estas imágenes, estas metáforas, estas imágenes retóricas que han se instalado, ¿no? Y bueno, en el arte, en especial ciertos estilos, ciertos periodos, recuperan estas imágenes en donde, qué sé yo, un unicornio, un centauro, en donde, acá les comparto un centauro de Picasso que me parece bellísimo, en donde, bueno, no los hemos visto, pero son creíbles, son verosímiles. Bueno, no quiero, me quedó larguísimo. Yo lo que quisiera es que, yo ahí les decía, que vayamos avanzando en este primer apartado. Entonces, traten de llegar hasta la página 67 por esta semana. Son 4 hojas. Es denso el texto. Vayan leyendo y vayan marcando lo que no van entendiendo para cuando nos encontremos. La tipa estaba re ansiosa de encontrarlas. Bueno, nos vemos la semana que viene.